sos licenciado en Ciencias de la Comunicación en la UBA, dirigiste la revista digital proyectorfantasma.com.ar, también estás ligado al marketing digital y siempre hubo un interés tuyo hacia la literatura, la escritura, y te gusta mucho, entiendo, la distopía especialmente. Sí, yo más que la literatura, la ficción en general, no me ato a un género, si bien la distopía me encanta, esto tiene toques distópicos, pero no considero que no es una distopía 100%. Y bueno, me gustan en general, me gusta mucho el cine, leo bastante lo que me gusta, entonces trato de... Esto es la forma que pude expresarlo a través de un libro. Claro. La ficción puesta en estos términos. Sí, se ve ahí todo un híbrido bastante grande, como estábamos diciendo al principio, entre la ciencia ficción, obviamente una cuestión espacial, una conquista, digamos, del espacio nuevamente, que está como en auge, el policial, y también hay como tonos más costumbristas que nos llevan a esta ciudad per se, ¿no? Llevar la ciencia ficción tal vez a veces asociada mucho al mundo anglosajón, creo que hay una vuelta ahora a la ciencia ficción, pero también más a Latinoamérica, a problemáticas más propias también. Y te iba a preguntar cuál fue el origen de este libro de 49 capítulos, pero breves ellos también, ¿no? Eso también habla un poco también de una tendencia. Y digo, se puede leer como casi algo breve arriba del colectivo, ¿no? Entre parada a parada, ahí se va leyendo un capítulo, digamos. Te iba a preguntar eso, ¿cómo fue la génesis de este libro? ¿Cómo fue el origen? ¿Cómo lo fuiste escraneando? Sí, en principio el disparador inicial puedo ponerlo en... A ver, acá hay muchos que vienen de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, vos también estudiaste, y bueno, la crítica un poco a los medios, nació por ahí, digamos, el libro, sobre todo con el caso Pomar, que fue como el que me disparó todo. El caso, los que no recuerdan, fue un choque en la ruta que durante una semana, 2 semanas o casi un mes se especuló con, no sé, ritos satánicos, no sé, violencia de género, violencia familiar, como mafia, todo. Y interpretaban un gesto como si igual nos vemos en Disney y en realidad terminó siendo un choque en la ruta. Sí, lamentablemente fue lamentablemente un choque común y corriente y lamentablemente con esta pérdida de la familia entera. Pero... Tal cual. Entonces la premisa inicial fue como qué sucedería si hay un hecho que nadie puede, porque nadie puede precisar al principio, claro, pero precisar qué sucede. Y ahí lo uní un poco al tema de las conspiraciones y todo eso, que bueno, lo que suele suceder en estos casos es que siempre se les tilda de locos y eso, y bueno, ahí, ¿qué pasa si por una vez los locos tuvieran razón? Claro. No como una reivindicación de ellos, sino como una casa de decir, bueno, ¿cómo jugarían los medios en estos casos? De decir, bueno, vamos por acá, vamos por este lado, el asesino viene por acá, donde hay una cuestión de desconcierto generalizado y de tratar de buscar culpables, porque en general es lo que sucede entre los medios. Claro, entonces primero se inició tal vez como el policial, digamos, como núcleo duro, y después se sumó la ciencia ficción, digamos. Sí, ahí empecé a decir, bueno, empezar a hablar un poco de la vida más allá de nosotros, por qué motivos tienen para venir, quién los controla o por qué, y ahí empieza a surgir el otro tema de la vida de los extraterrestres que vienen a buscar eso. Claro. Y me imaginé un grupo de como seres medio piratas, por decirlo de alguna forma, que vienen a la Tierra cada tanto tiempo y se van encontrando con que la Tierra tecnológicamente va creciendo y se va desarrollando, y que cada vez tienen más problemas en conseguir lo que buscan, la materia prima que les permita subsistir y desarrollarse o nada, comercializarla, ¿no? Sí, para ubicarnos, digamos, estamos hablando principalmente de 2 personajes muy particulares que son como piratas espaciales. Que trafican, no vamos a spoilear mucho, pero trafican algo que tenemos los humanos y que les sirve mucho, que tiene mucho valor, que es el personaje de Crop y Rob. Correcto, sí. Que son como bastante como la cuestión
anárquica del libro, en cierta Sí, manera, sí, son los correcto. que más se pelean con un sistema. Sí. Eso, bueno, ¿cómo los creaste? Porque tienen como sus particularidades también, porque ellos están presentes acá entre nosotros para robarnos algo y comercializarlo, pero bueno, tienen sus particularidades, ¿no? ¿Cómo fue como lo fuiste Sí, pensando? lo pensé más como una cuestión primitiva, no primitiva, sino más ritualística, ¿no? Como si fueran unas sectas, son sectas o determinados seres que en comunidades tratan de escapar de un sistema como universal, no sé si llamarlo dictatorial, pero no, es como más como un núcleo de mundos que conviven entre sí, que bueno, están todos muy súper organizados a un nivel masivo y a un nivel muy, muy puntual, contra los que no. Entonces era esa lucha, ¿no? La lucha entre lo ultra tecnológico, ultra datificado, contra lo primitivo, que un poco, si bien los seres humanos tenemos a eso también, ¿no? Es como nuestra parte primitiva contra la parte racional. Claro. Entonces iba más por ese lado y como que si bien es como que como proyecté eso de los seres humanos en ellos. Claro. Hay una cuestión que por ahí hablé con alguno en relación a los extraterrestres. Yo no creo que los extraterrestres se manejan de esta forma. Pero no lo sabemos, porque obviamente no tenemos pruebas todavía. Claro, no tenemos pruebas, pero digo, cada uno tiene su teoría. Claro. Entonces yo lo que hice solamente es como proyectar lo nuestro, proyectar un poco el Star Wars o eso en sus vidas, digamos. Claro. Y fueron uno de los más complejos de elaborar estos dos personajes porque sean los más anárquicos dentro de la novela. Sí, lo más complejo ahí creo que fue describir las situaciones. Yo no quería ser muy preciso en eso, no quería darles un lenguaje, no quería hacer que hablen, y eso me hizo muy descriptivo. Y creo que ahí en algunas partes al principio de la edición y todo eso veía que era medio un embole todo eso. Después con la edición fue fluyendo y se fue convirtiendo en una historia, ver un poco más allá. Bueno, ahí podemos retomar, porque un desafío de la ciencia ficción es introducir un nuevo mundo, ¿no? Entonces ahí cómo haces para que el lector sea cómplice, necesitas también la descripción. ¿Eso fue uno de tus desafíos en encararlo? Sí, fue lo que más me costó en principio. La otra parte fluyó, la del periodista, la de los medios, la de en general. Y esta me costaba más hacerlo entretenido, hacerlo y después me terminé fijando más en ellos porque veía que no me gustaba esa parte. Entonces se fue dando así, digamos. Ok, y también hay otro personaje extraterrestre que parece como la otra cara. Claro, la otra cara. Miere, sí, que es el empleado de esta gran corporación universal. Que bueno, hay un tema que es el tema, creo que es como el gran tema para mí de la novela, que son las obsesiones / ambición, cuando la ambición se transforma en algo tan fuerte, que puede ser destructivo, porque la ambición es buena, en realidad todo tiene su parte buena y su parte mala, claro. Pero en la ambición si ya te empezás a cegar por esas cosas, por buscar esto. Y bueno, Miere es un personaje que estaba muy obsesivo de su trabajo, prácticamente no vivía para su trabajo, no se tomaba vacaciones, en el pequeño spoiler que me puedo permitir. Entonces era un personaje, o que yo lo considero, que como que no puede pensar por afuera de su trabajo. Y bueno, entonces en esta cuestión se termina metiendo, quizás por meterse tanto, es como que termina haciendo su destino en la novela. Claro, sí. Igual me interesa mucho el personaje de Miere, porque me parece un personaje bastante digamos que se representa o se ve muy actualmente, ¿no? Realmente el obsesivo que tiene que ser productivo, ¿no? O sea, es la nueva cuestión de la autoexplotación que tenemos todos, de convertirnos amo y esclavo al mismo tiempo. Es más, le toca sus vacaciones finalmente, no hay un disfrute en eso, él va como un resort. Te iba a preguntar, me hace acordar un poco a los resorts que uno se puede imaginar en Cancún o mismo en un crucero, todo perfecto,
digamos, con todo para servido y no hay un placer ahí. Es más, la mujer se va, bueno, tiene como su permitido, se va con una estrella, como una celebrity. Y él la pierde y no le importa. Hay otras reglas, igual veo ahí en la era la idea. La idea también era un poco eso, digamos, no jugar tanto con nuestras reglas, sino con las reglas de ellos, digamos. Que no las conocemos, están como ahí puestas. Es donde más podías jugar, me imagino. Claro, sí. Pero donde veo ahí una crítica muy fuerte a nuestra sociedad. Es más, hay una parte que pones: la culpa por no ser productivo, este personaje se dice, ¿no? La culpa por perder el tiempo sin formarse, por hacer una actividad sin utilidad. Se siente realmente ahí perdido en este resort, no se siente parte de nada. Sí. Le cuesta salir de su trabajo, le cuesta salir de su día a día, de no pensar para la gran corporación que trabaja, y se siente culpable por no estar. Cuando se empieza a liberar, como que ya se termina y vuelve y un poco vuelve a lo mismo. Entonces, sí, es un personaje que ahí como un poco, ya te digo, proyectando al ser humano en eso lo pensé por ese lado. Claro, sí. Fue el que más vi visualizado en nuestra era, digamos, cómo nos comportamos mayoritariamente todos, querramos o no, digamos, esa cuestión de estar autoexplotándonos para llegar solo a objetivos laborales nada más. Y te iba a preguntar, estos serían como los grandes personajes espaciales, digamos, que son como los que más puedes imaginarte, estos mundos nuevos, pero después tenemos esta otra contrapartida que es el policial, que es el personaje de Mario, pero Mario también tiene varias facetas, porque primero es un personaje un poco como obsesivo, que no se cree mucho tampoco, ¿no? Porque bueno, volvemos a ver lo mismo, hay esta trama de que hay ciertos muertos, no se sabe muy bien, de forma extraña, en Almagro, en otras zonas también de la ciudad, pero muchos tiran la cuestión narco, otros tiran la teoría de un asesino a sueldo, digamos, y Mario es desconfiado en todas esas vertientes, ¿no? ¿Cómo fue esa construcción? Sí, ahí la idea fue un poco la desconfianza que todos tenemos y que el periodista tiene que tener. Uh-huh. El periodista, cuando tiene que informar, tiene que dudar, tiene que consultar las fuentes y tiene que dudar un poco de lo que le dicen los protagonistas a veces. Entonces, bueno, en ese buen periodismo, digamos, me basé para que este personaje crezca. El problema es que es un periodista que como que su pasión es el policial y se dedica a otras cosas, pero se obsesiona demasiado con estos policiales, ahí vuelve el tema de la obsesión. Pero también tiene a sus competidores o sus colegas y no le va muy bien con sus colegas, o sea, también la visión del periodismo es muy amplia en tu libro también, ¿no? Sí, obvio, él es como que no se puede dedicar al policial y trabaja de otras cosas, como que es buen comerciante, digamos, se puede decir que tiene otras facetas positivas y descuida su vida en función de todas estas pequeñas obsesiones que tiene. Y dentro de eso como que está bien, tiene su personalidad también, digamos, que por eso quizás tiene esa relación medio conflictiva con su ex y con su hija y también con sus compañeros de trabajo. Entonces, dentro de eso, es un personaje que tiene esa voracidad por buscar y leer y todo eso. Yo lo pensé más como un detective no vocacional, digamos, como que alguien que le gusta la detective, lo policial, y no sé, más que un periodista en sí. Claro, no, es el personaje que uno se puede agarrar más firme para seguir la novela, es el que más uno puede empatizar, ¿no? Sí, bueno, ahí un poco fui por el lado de la vida también, de escribir su vida, que me parecía que mucha gente puede tener algo similar, y bueno, el tema de su vocación, que no crece todo menos su vocación. Él no puede ser periodista, no es policía, no puede serlo, porque él hace otra cosa claramente. Entonces, claro. Y ahí también es el núcleo de la novela, digamos, es lo que le pasa, como por dónde va. ¿Y fue el personaje más difícil para abordar para la novela? Porque es uno de los más complejos, digamos, porque algunos tienen una faceta más dura, digamos, que uno, lo reconoce ya, pero vamos a ver que a lo largo de la novela tiene unas facetas bastante particulares, se mete en una secta, él mismo empieza a decir, acá hay una cuestión alienígena, pero puede haber algo
y nos metemos con el humor también. Ahí jugás cuando él cuando él ya dice, bueno, realmente los asesinos o los que están detrás de estas muertes es una vida extraterrestre, quiere contactar a un grupo de estudiosos sobre la materia. Y bueno, hay toda una cuestión un poco humorística ahí de cómo se tiene que hablar en código, porque el otro está como paranoico que lo están persiguiendo el Estado, alguna escucha o algo, y es gracioso porque extraterrestre, si no me recuerdo, vos tenés como analogía, lo pone como Jorge Rial, así, como que empezás ahí tu beta humorística. Sí, ahí pensé más que nada, a ver, en las teorías de las conspiraciones siempre me gustaron toda la vida. Pero siempre nunca las vi con decir, bueno, acá está la posta de la vida, esto tiene... Porque después te van dando cuenta que esas teorías a veces se caen solas. A veces tienen cosas, hay que desconfiar de esto. Pero muchas veces estas teorías también dan lugar a ciertos personajes que entran y bueno... Los retraté de esa forma. Hay gente que se lo toma seriamente y bueno, que está bien. Y hay otros que entran entonces traté de ir más por esos personajes y ahí le metí el humor. Claro, ahí traté de jugar. Fisu sería el personaje que está metido al 100% con todas las teorías conspirativas y se va a juntar con Mario por primera vez y ya cree que lo están siguiendo. Lo están siguiendo, claro. Sí, y ahí se mete. Y también es muy gracioso toda la parte cuando él se junta con el otro grupo, saliendo por la autopista, yendo como por zona oeste, si no mal recuerdo. Sí. Y estaba todo el lugar como destruido y los manda a limpiar el lugar antes de terminar. Sí, por favor. Claro, un poquito de orden también. Pero bueno, son como los personajes que ahí te permitís. Y también los barrios que elegís, ¿qué particularidad tienen o por qué los elegiste también? O sea, ¿qué les da? ¿Es también ese tono costumbrista que necesitabas o fueron elegidos por otro motivo? No, en general quería hacer como una novela que abarque Buenos Aires. El costumbrismo, no sé si es algo que yo como dentro mío valoro en sí, pero lo tomé porque quería como retratar un poco cómo vivimos con esta cosa que no podemos abarcar y saber qué es. Que todo el tiempo, digo, la vida en sí, más allá de lo que pasa en esta novela, pero la vida en sí a veces no podemos saber qué es la vida. Estamos acá, hacemos las cosas, pero algunos creen en religiones, otros vivimos y otros, bueno, nada, es así. Y otros miran el espacio y se preguntan cosas. Y bueno, entonces quería pensar, ¿qué pasaría si algo que cae del cielo empieza a hacer cosas y a jugar con nosotros y no nos damos cuenta? Y bueno, un poco fui alrededor de eso y me parecía, como no sé si es como una carta de amor a Buenos Aires, pero sí traté de tomar determinadas cosas de la ciudad y que, bueno, es una ciudad que amo y traté de reflejarla desde mi punto de vista. Es así. Claro, sí, más que nada por eso, digamos, elegiste esos puntos que hasta se podría hacer un mapa y se podría atravesar, hacer la novela. Sí, de conurbano a capital, de capital a conurbano, de sur a norte, de norte a sur o al centro de la capital. Te la doy para la próxima, lo hacemos la próxima presentación arriba de un micro y vamos haciendo el recorrido, lo podemos hacer así también. Y justamente que hablabas de, digamos, lo cotidiano y tal vez no se puede definir lo que pasa dentro de algo extraordinario, pensé justo como es el inicio de la novela, ¿no? Que hay un personaje que está metido en algo muy sencillo, esperando un colectivo que no va a venir y dice, bueno, tengo que llamar a una remisería, bueno, un taxi, a una casa de taxi y algo va a pasar. Cuando existían, o los radios de taxi, no había Uber y el radio claro, taxi. sí, ahora podría aplicarse la nota al pie y poner, sirve también para Cabify o Uber. Claro, hay un chivo, por favor. Así que podrías leer la primera parte para que todos conozcan esa cuestión ahí que vos haces de mezcla. Bueno, ahí vamos a buscar el fragmento. Porque bueno, un poco el principio es un poco cuando estamos solos en la calle, ¿no? Pasa por ahí o por ahí es donde un poco se me vino a la cabeza. Y bueno, un poco estando en muchas situaciones esperando un colectivo, ahí es donde narra y me parece muy gráfico también el primer capítulo, cómo empieza. El colectivo no venía.
Era muy difícil conseguir uno pasada la medianoche de un día de semana, y más aún si el viaje era hacia San Martín. Pero no daba para volver caminando, pensó el Tolo. Quedarse viendo esa dramática final de Copa Sudamericana en el FISU estuvo de más. Su amigo no cortaba la joda y el Tolo estaba seguro de que eso terminaría mal. Tenía que estar impecable la tarde siguiente para trabajar en un bar del centro. El cuerpo ya no daba margen para esas costumbres, y él no era hincha del ocasional campeón. Un auto cada 20 minutos, los únicos testigos de una espera que ya llevaba 1 hora y media. Se entretenía viendo los carteles de las paradas de colectivo. 2 kioscos y un FX grafiteado en el asfalto de la calle. El silencio le hizo pensar en decisiones que no fueron muy acertadas. Como cuando le cortó a Malena por los celos que él sentía, y el tiempo le demostró que en realidad fue la única mina que realmente lo quiso. Las que vinieron después siempre estuvieron a su sombra, por distintos motivos. Malena nunca le había dado motivos para sentir celos, y la historia con el compañero de trabajo de ella solo estaba en su cabeza. Las yeguas eran otras. Malena era una pinturita que nunca supo apreciar. No había razón para volver al pasado, pero la noche y la larga espera del 169 eran un cóctel que invitaba a eso. El fútbol dejó de ser esa pasión adolescente. Verlo se convirtió en una costumbre, una excusa para hablar con amigos. No perdió la costumbre de ir a la cancha a ver a Chaca, pero sí bajó fuerte la frecuencia. Mientras pasaba un auto, el Tolo recordó la obsesión del padre del Fisu por su auto. Llegando al borde de un ataque de pánico cuando a sus 12 años su hijo le confesó que sin querer le había rayado la puerta con su bici. Padre e hijo pueden ser iguales en muchos aspectos, pero cuando son tan distintos en ciertos detalles la relación se vuelve tragicómica. Una especie de sketch en vivo sin risas de fondo. Lleva más de 1 hora y media de espera, pero al Tolo le pareció mucho más. Su tendencia a exagerar todo era notable. Lo raro era que nunca exageró los hechos de inseguridad que le tocaron vivir. Le robaron 2 veces el auto y en una casi se le metieron a la casa, pero logró zafar por el grito de su vecino Oscar que ahuyentó a los ladrones. Estaba preocupado por unos mangos que le debía a gente que no tenía demasiada paciencia, y sus métodos para reclamar no eran para nada amistosos. No era la primera vez que tenía problemas de pago y de préstamos peligrosos, pero sentía que el cuelgue era algo con lo que se nace, no se puede evitar. Ya recibió el primer aviso picante, las 2 cubiertas de su vehículo aparecieron pinchadas y un rayón breve le sugirió que apurase con la paga. No se asustó. No tenía hijos, solo una moto, nada más. Solamente se olvidó de la fecha pactada. Su labia era habilidosa para convencerlos y hacerlos esperar unos días más. A medida que avanzaban las horas, la soledad en la calle era cada vez más tenebrosa. El silencio le daba lugar a ruidos extraños, quizás alguna rata o algún motor a lo lejos que se dejaba escuchar a varias cuadras a la redonda por la ausencia de movimiento. El Tolo siempre fue un enamorado de las teorías conspirativas extraterrestres. Un gran pasatiempo de sus años adolescentes que al crecer quedó en segundo plano. Siempre quiso presenciar algo, un acontecimiento que le demostrase que la vida no era el único planeta con vida. La Tierra no era el único planeta con vida. Que el ser humano no era la única especie que evolucionó en la construcción de su razón. Tampoco lo necesitaba para convencerse, pero sí para darse un mimo al alma, después de tantas discusiones que tuvo al respecto. Su opinión era que el universo estaba organizado y que la Tierra era un planeta olvidado, tercer mundo de la Vía Láctea. Eso lo exponía a ser víctima de cualquier atentado o intrusión, sin mayores consecuencias. Por supuesto que los líderes del mundo tenían contacto con estas entidades y planificaban grandes movimientos sociales junto con los extraterrestres. Todo está digitado, solía decir la frase más repetida del Tolo, sin ser plenamente consciente de ello. Todo eso aplicaba para el fútbol, la política, las relaciones, todo. Más allá de eso, la realidad era una sola, y ahora estaba esperando el colectivo en una calle. El taxi era un lujo impagable, pero necesario a esta altura. Ya ni autos pasaban, así que decidió buscar un radiotaxi por internet. Qué época, ¿no? Un radiotaxi por internet. Podría haber llamado a su padre para que fuera a buscarlo o tocarle la puerta al Fisu. Sin embargo, intentó buscar un radiotaxi con la lenta conexión de su celular. Después de varios minutos logró encontrar un número. Al momento de comunicarse y marcar, el aire se empezó a hacer espeso, como ese aire de verano previo a la lluvia. La ropa le parecía molesta, así que se sacó la camperita mientras esperaba. Radio Taxi La Cebra. ¿Qué necesita?, contestó la operadora. Sí, necesito un taxi para ir a San Martín, calle José Hernández 3200. ¿Por dónde lo pasamos a buscar? Con un Congreso de Triunvirato, capital. ¿Cuánto sale? El Tolo buscó con su otra mano la caja de cigarrillos para que la cábala hiciera que el bondi llegara lo antes posible y le ahorrase unos pesos del taxi. El cartel del banco que estaba en la vereda de enfrente llamó su atención.
Sus luces cambiaban de color como si el LED dominara la marquesina. Son 1.400 pesos. Dale, bárbaro. Aproximadamente en media hora el taxi está por ahí. Lo espero. Buenas noches. Fuerza Carmona. ¿Cómo dijo? Fuerza Carza. ¿Qué? Buenas noches, señor. Sí, cortó el llamado sin entender lo que había sucedido. De repente, todo se distorsionó. Las imágenes cambiaron, como si perdieran el sentido. No era normal lo que escuchaba. Un ruido de radiotransmisor cambiante aturdió sus oídos y no podía detener nada. En su primera reacción, pensó en tomar la faca que tenía guardada en su cintura, pero no logró moverse. En la calle aparecían y desaparecían personas. Se movían carteles y retornaban al mismo lugar. ¿Sería un ACB, un ABC, un ABL? Su cuerpo estaba paralizado y la desesperación corría lentamente desde los pies hacia los brazos. El tolo alcanzó a amagar un alarido, pero ya no dominaba su propio cuerpo. Quería correr, pero sus zapatillas parecían atadas al caño de la parada del colectivo. Cuando las visiones parecían calmarse, pudo dominar sus brazos. Llegó a ver que él nunca cortó la llamada y volvió a intentar un grito sin éxito. Entre las múltiples personas y figuras que vio, dos le llamaron la atención. Ambas estaban juntas, como una especie de elefantes en dos piernas con cinturones de villa verde brillosa. El más grande, de la misma altura del contenedor de basura, tenía en sus manos un tubo de luces que apagaban y prendían. Era imposible darse cuenta, pero parte de los sonidos eran emitidos por ese tubo. La cabeza de uno de los elefantes tenía una cicatriz profunda, como un pedazo de cara con un agujero para ver del otro lado. Le hizo un gesto con los ojos a su compañero y guiñó de forma muy rápida con sus pupilas apuntando hacia el celular que tenía en la mano. Ahí es cuando tomó el tubo que estaba en posición vertical para ponerlo horizontal contra la espalda del tolo, cerca de la médula espinal. Así, sin posibilidad de oponerse, el tolo observó cómo era extraído de su propia vida en los 45 segundos que el celular marcó el fin de la llamada. Ahí estamos. Bueno, esa fue la primera víctima y bueno, podemos dar pie a si quieren hacer preguntas, pero yo antes también quería preguntarte porque al también retratar tantos personajes, inclusive a las víctimas, un poco darle una intro de su vida o lo que están pasando en ese momento, te iba a preguntar cómo te organizaste con la trama, con tantos personajes y con tanto género, tanto híbrido, y aparte te llevó, decir al público, cuántos años la escritura. Entonces, ¿cómo fue todo ese proceso? Bueno, sí, empecé 2016, por ahí ya son 7 años, ponele. Sí. Que recién el año pasado ya empezó la edición con PAM, con la editorial. Sí, que termina siendo publicado acá se ve con Metrópolis, sí. La editorial Metrópolis, libros. Con Metrópolis, sí, tal cual. Básicamente trataba, sí, en un momento, a medida que iba avanzando, me estaba dando cuenta que se me estaba yendo un poco de las manos todo y había datos que no recordaba. Más allá de volver a escribir, yo lo que empecé a hacer fue como una mini bio de cada personaje, más allá de lo que esté escrito, cómo piensa, cómo siente, qué hace, como un pequeño perfil de cada personaje. También me ayudó a anticiparme el qué poder escribir, porque a veces cuando haces un perfil tenés todo más claro. Pero sí, ahí como en una hoja aparte o en un archivo aparte empecé ahí a hacerlo. Y bueno, después buscando en el mismo libro a veces ciertos datos o cosas. Pero sí, fue como una parte importante porque me estaba dando cuenta que voy a poner este dato y me parece que antes ya lo repetí Claro, tiene que coincidir todo. Tiene que coincidir, sí. Eso sí. Me parece que fue una de las cosas más desafiantes, me imagino, para mantener la intención o la dureza de la trama para que no se sí, quede para que diluida. se haga, sí, para que tenga continuidad. Claro, que fluya, digamos, porque sí. si no queda... bueno, no sé si hay preguntas, comentarios, si alguien se anima. ¿Hay algún lector de ciencia ficción? Ahora todos me dicen, me gusta solo el realismo, y digo, bueno, para qué. Pero bueno, si no, yo sigo teniendo preguntas, si quieren, no sé si o la van pensando, no sean tímidos, no vamos a juzgar a nadie, así que, bueno, ahí hay un valiente, el primero. Vamos, Nico. Me gustaría preguntarte, sabiendo que me gusta el cine, no, sí. Respóndeme, No, te iba a pasar el micrófono. Ah, no, bueno. ¿Se escuchan? Se escucha.
Sí. Y tomando como referencia historias u obras o películas que te hayan inspirado puntualmente para escribir esta historia, porque hay una mezcla de varias cosas que hayas visto a Sí. lo largo de... Es difícil esa pregunta, porque realmente no sé si... No sé qué referencia pude haber tomado. Yo fui, a ver, sí hay un montón de cosas que hay, qué sé yo, que puedo llegar a tomar de distintas cosas. Obviamente, yo lo que pensé, digamos, de Star Wars, yo no soy fan de Star Wars, no la veo, digamos, ya lo saben muchos, pero cómo está creado el universo me sirvió para volver a replicar un poco eso, como el imperio, digamos, el imperio contra los rebeldes. Era la idea un poco, y creo que sí, fue no sé si está mucho dentro, pero sí está la idea bien ahí clara. Después, otras historias así que ya las vea reflejadas, como que no las fui creando a medida que lo iba haciendo. Y aparte es como que cada personaje tiene su propia realidad, entonces es como son caminos aparte, ¿viste? Quizás traté de basarme más en la vida, ¿viste? O lo que vamos, por ejemplo, no sé, qué sé yo, la vida del personaje de Mario, un poco distintas personas que voy conociendo y eso, ¿no? Qué sé yo, o cuando escuchás cómo son las separaciones y cómo viven los hijos, eso, y bueno, eso lo fui poniendo ahí. Es más lo que escuché que lo que escuché en mi vida que lo que fui viendo de otras historias. ¿Y no crees que ahora que hay de vuelta una gran carrera espacial, digamos, cuando se metió, bueno, Elon Musk o otras empresas, digamos, estamos viviendo una nueva era de carrera espacial? O sea, tal vez en breve vamos a poder, bueno, nosotros no, pero bueno, solo que tengo millones ahí guardados, pero bueno, hay una nueva carrera espacial que no se veía viendo desde los 50, 60, o sea, hay un nuevo interés de vuelta en el espacio. No sé si les pasa eso, que ahora, antes no se veían noticias en los medios, ahora sí. Sí, ¿Hay algo de tiempo, eso que te haya influido también, crees, en tu interés en la historia con la ciencia ficción? En la espacio. ciencia, el espacio siempre fue un interés más allá de todo. Siempre miré al espacio y como decir, bueno, hay vida más allá. Eso, no al nivel de obsesión por los extraterrestres y la vida y todo eso, pero sí el ver qué hay más allá de nosotros. Claro. Como que algo tengo muy presente siempre. Claro, ¿y te gustaría seguir indagando dentro del género ciencia ficción, seguir escribiendo, o tenés algún nuevo proyecto ya en mente, o ya estás escribiendo algo y se aleja totalmente de esto? No, sí, sería más ciencia ficción, pero más abocada a la tecnología de hoy que a las ciencias de ficción por la carrera espacial o todo eso. Y más más como lo que estoy pensando más adelante sería más una distopía, como más al estilo Black Mirror, por tirar una referencia más puntual. Ah, ok, pero Black Mirror tiene varias temáticas. Sí, ¿Cuál sí, te interesa más? Bueno, yo tomé un poco obviamente que ahora pasó un poco de moda, por decirlo de alguna forma, pero el año pasado fue muy fuerte el tema del metaverso y todo eso. Pasa un poco por ahí lo que quiero explorar, pero el metaverso no como están pensando las empresas que quieren meterse en eso, sino como una cuestión, bueno, Westworld es la otra referencia de lo que quiero hacer. Claro, igual es interesante porque el metaverso nos podría hacer inmortales en cierta manera, no muere nadie ahí. Claro, bueno, ¿qué pasa con eso? Es un poco a lo que va la novela también. Okay. La próxima que me gustaría escribir, vamos a ver si tengo tiempo. Claro, pero estás tengo una idea. Tenés la idea, todavía no está bajada en papel ni en la no, computadora. No, tengo la idea ahí muy presente y está ahí. Okay. Pero sí, la tecnología y bueno, el futuro del planeta en sí. Pasa más por ese lado pero sí, el género sí sigue siendo ciencia ficción. Sí, yo creo también eso, el género de ciencia ficción volvió también a plantearnos dudas filosóficas de vuelta, como lo estaba haciendo en los 50, 60, como que volvió para plantearnos cuestiones de debate, gente, eso mismo. Sí.
quiénes somos o si podemos vivir eternamente, si queremos eso, ¿no? Y en qué forma Claro. sería. Sí, totalmente. Entre otras, y también la extinción tal vez del planeta también, lamentablemente. Bueno, eso está muy presente también en nuestra discusión diaria, ¿no? El tema del calentamiento global, todos los recursos, Sí. todo eso. Pero sí, bueno, la ciencia ficción puede jugar mucho y hacernos muchas preguntas al respecto. Claro, Sí. y hablando tanto de las temáticas muy actuales y que nos puede servir de pie la ciencia ficción, también hoy por hoy hay elementos o herramientas que nos permiten, que parecen de ciencia ficción, que es justamente la inteligencia artificial. O sea, hoy no necesitas solo escribir, vos podés escribir en compañía de la plataforma con el ChatGPT, por ejemplo. Bueno, es que ¿Vos eso... lo planteás? ¿Te gustaría hacer este híbrido, trabajar o ver qué pasaría si trabajarías a publicar un libro en conjunto con el ChatGPT? Creo que me facilitaría mucho tiempo. Después lo vas editando, ¿no? Pero te facilita eso. Sí, yo creo también, bueno, volviendo a la pregunta anterior un poco, que me parece que todos estos la ciencia ficción empieza a ganar más porque todas estas cosas están cada vez más presentes en nuestra vida. Mucho más que antes. Quizás antes la ciencia ficción siempre fue un género medio... Está bien que, bueno, tuvo su auge en el cine y en todo eso, pero desde la literatura siempre fue medio como el segundo género, no era un gran género. Sí, o sea, no es el típico género del canon académico que Claro. se trata, que sería la triada famosa, sería el género ciencia ficción, policial y terror. Pero hoy por hoy parece que son los géneros más fuertes para hablarnos a todos y que cada vez tienen más valor, ¿no? Sí, el tema es que también estamos cada vez más... ChatGPT lo usamos, no, lo usamos todos, pero todos lo escuchamos y sabemos de qué se trata, Sí. y amenaza el trabajo, o amenaza, ¿no? Bueno, no digo que lo haga, pero amenaza el trabajo de la ¿Ustedes gente. utilizaron el ChatGPT? ¿Lo probaron? Acá me dicen que sí, otros que no. ¿No te animaste? Tenés que probarlo. No, el ChatGPT no, pero El de la imagen. el de imagen en Photoshop está viniendo con fuerza. Yo trabajo Con diseño. gráfica y... ¿Y te asustaste? ¿Dijiste chau? No, Me pongo un hotel. Maravillé. Ah. Maravillé como, wow. Bueno, puede ser una gran herramienta, ¿no? Sí, O sea, pero no te asustó, no te dio como una cosa justamente paranoica de decir chau. Más fascinación. Más que fácil. otra cosa, perdón. ¿Alguien más lo utilizó, probó algo? ¿O alguien se animó a escribir alguna historia, algo? Me usó para aplicar en un trabajo. Ah, ¿y le fue bien? Aprobó. ¿Cuánto mérito de ella y cuánto de la plataforma, del chat? Tuvo que, digamos, acomodar las preguntas que le iban a hacer las respuestas. Claro. Muchos dicen que como que es muy políticamente correcta, digamos, el chat GPT. Es como el tía aburrida de la fiesta, digamos, y hay que como corromperlo un poco, digamos, para que sea... Hay que darle los textos justos. Claro, digamos, para hacerlo más punk, parece, pero ese sería el desafío, tal vez. Bueno, podrías probar entonces en el próximo, a ver qué te sale. Vamos a ver. O puede ser un capítulo sí, un capítulo no, a ver qué sale. Y sí, pero bueno. Sí, es una herramienta más. Yo creo que el problema es ese, que sobre todo los que toman decisiones a veces dicen, bueno, vamos a hacer todo con estas nuevas tecnologías y bueno, la realidad es que a esas tecnologías les va a faltar gente Claro. atrás que interprete las cosas. Entonces, bueno, igual capaz que llega un momento que no, pero bueno, hoy estamos en este Claro. momento. Y de tanta versatilidad de tramas y de personajes, se me ocurre que podría haber un spin-off de alguno de ellos, ¿te imaginas? ¿Te imaginaste un spin-off de alguno de ellos? Y podría ser como la seguidilla de ellos en otro mundo, pero bueno, ya ahí pasaría como claro, bueno, puede ser una seguidilla. Por lo menos de los piratas espaciales me imaginé que podría haber como una sí. saga distinta. Sí, también. Lo que pasa es que es como que estoy muy encariñado con el protagonista y eso, entonces que sí, lo pensé más por ese lado, como una dupla más de humor, pero puede ser como ir más para la ciencia ficción de ese lado. En principio es como que tengo ya muy cerrado lo que quisiera escribir más adelante, pero bueno, vamos a ver si avanza o no. Y si no, bueno, puede ser un Sí. spin-off, pero no lo tenías en mente. No sí, lo tenía en mente y capaz que ahora me diste la idea. Así que bueno, me garantizo otra presentación, así que está muy bien. No sé si hay otra pregunta del público o demás. Ahí hay una manito, hay otra. No sé, primero el señor ahí atrás.
que la hija hizo todo con el chat GTP. No. Eligió como barrio Almagro, si fue por el primer evento del capítulo. ¿Y por qué no Saavedra también? ¿Por qué no saber? Sí, en realidad por el protagonista, pero también porque es donde está el protagonista y es como el Mario, vive en Almagro, pero también porque me pareció como la novela va por toda la capital, no es solo un lugar, me pareció como el barrio central de la ciudad que abarca un poco todo. Entonces por eso decidí ir por ese lado. Pero sí, también en un momento el título podría haber sido Sin Almagro, pero me parece que como que perdía un poco el foco, digamos, de lo porteño de la novela. Que lo tiene, que no Claro. sabemos la cuestión, yo digo costumbrista, o digamos que te sitúa justo, y ese toque de humor que se va filtrando, entonces Claro, creo que claro. lo da Y remarcado después- en el barrio. Y después el editor, Martín Vitón, me sugirió como Verasachuse, como el libro, el famoso sí. libro, pero no se me ocurría ningún juego de palabras que no sé, qué sé yo, los Japs de Licea, era Oder, es como son muy conocidos. No me salía ninguno que diga, va con la novela. Entonces terminó siendo en Almagro porque era el protagonista que vive ahí. Claro, entonces el que decía Saavedra que no se ofenda. Entonces, No, bueno, es que yo soy de Saavedra, es que estamos muy identificados. Bueno, el personaje, muchas cosas pasan en Saavedra también. Pero bueno, también quería sacar un poco, otra cosa que quería hacer era como que no esté tan identificada conmigo los personajes o las cosas que pasan, porque bueno, quería algo distinto. No sé, algo que rompa con cosas. sí. Y que está muy bien llevado, digamos, el plano como de entretenimiento que uno sigue, y después está estas críticas, como decíamos antes, de la autoexplotación, por lo menos que yo vi muy presente en los personajes, al periodismo y también, bueno, a la cuestión política. No tocamos el personaje, pero hay un personaje muy marcado de Pedro, que es Sí, que está en Pedro campaña. Jiménez. Sí. Yo ahí quiero hacer como una pequeña aclaración. Yo no siento que sea una crítica solamente al periodismo, obviamente el periodismo es parte fundamental. Para mí es una crítica más a la agenda que se lleva. Es una crítica como a cómo vivimos constantemente con los temas que nos rodean, de los cuales hablamos todo el tiempo. Es más a eso, me parece, que obviamente el periodismo es el que dicta un poco de Sí, dónde el que viene. forma la agenda. El que forma la agenda. Pero la formamos un poco, bueno, la forman los políticos, la formamos nosotros, desde las redes. Hoy desde las redes sociales se pueden formar la agenda. Que antes, en ese momento era algo incipiente, si bien había obviamente cosas de redes sociales, hoy me parece mucho más fuerte. Y creo que la agenda es un poco lo que estamos todos, que hoy este tema es noticia, la semana que viene no lo es otro, Claro, y de a poco nos vamos y no- olvidando de ese tema. Y claro, y cuánto está chequeado, ¿no? Claro, Obviamente esa información, claro. y cuando circula con más velocidad, Claro. se queda más perdido. En este caso, justamente los casos, eso, se tiran un poco, será un caso de narcotráfico para sacárselo, otro dice asesino y le conviene tanto al lado político. Claro, al lo lado- van usando ese caso de acuerdo a cómo les conviene tanto, eso un poco está en la novela, cómo lo van usando según le va a cada sector político le conviene, lo va soltando, lo deja, cuando no les conviene más lo sueltan. Entonces un poco eso está fuerte en la novela. Y bueno, el personaje tiene la curiosidad que yo no le di voz, él no habla excepto en el capítulo quizás uno de los más importantes de la novela, pero él nunca se ve su mirada, siempre es la mirada la mirada desde afuera, digamos, la mirada de él cuando llega a un estudio de radio, la mirada de él hablando por la televisión. Y es un poco lo que quería reflejar de lo que sucede un poco con los personajes políticos que nos rodean. O sea, no los conocemos, no sabemos quiénes son, qué piensan, solo conocemos lo que dicen en la pantalla o lo que alguien toma de una entrevista o lo que elige contar a través de las redes sociales. Porque las redes sociales nos muestran cómo somos, pero también nos permiten decorar nuestra realidad. Entonces, por eso elegí esa forma de contarlo, y cuando lo cuento de una forma más íntima, es como el capítulo quizás más el choque más fuerte. Sí. Y después, bueno, va a haber un cruce ahí entre Pedro y Mario, que junta medio esos dos mundos, y ya toda la teoría conspirativa, bueno,
bien arriba. No vamos a contar mucho más para que lo lean y lo vean ahí en la novela, casi al final, llegando a pasar algo ahí entre los dos personajes bastante contundente que hace el desenlace final, digamos. Así que bueno, no sé si hay preguntas. ¿Sí? Ahí está. Sí. Quiero preguntarte con cuál de los personajes te identificas más. Con Fisu. Ya te digo, como que quería no arrastrarme o no poner nada puntualmente mío en la novela, pero quizás miere un poco, por decirlo de alguna forma, pero no tengo nada que ver con él. Tengo una partecita, me parece, pero no es con el que me identifica. No quisiera ser él, pero sí es con el que un poco a veces me siento, quizás la obsesión que más me lleva un poco dentro de las obsesiones que hay, porque hay distintas que se narran. Pero sí, Miere sería como con el que más afinidad siento dentro de los personajes, pero no. Ya te digo, no quiero ser él. No, nadie quiere, pero somos un quiere, poco todos todos un poco somos él. Sí. Nos convertimos en eso un poco, lamentablemente, pero sí, es un poco como una enfermedad del tiempo que estamos transcurriendo ahora. Esto de justamente de la autoexplotación, digamos, y llegar a objetivos nada más. Claro. Pero bueno, ya saben, ya está la obra, acá ya se lo pueden conseguir entonces. En la entrada está el libro disponible y en redes sociales. Así que bueno, un fuerte aplauso. Gracias. A mí lo que más me sorprendió de Odisea Conspiranoica fue el final. No me lo vi venir. O sí, en realidad sí, un poco te va llevando, pero esperás una cosa y se da vuelta de otra manera. Así que nada, síganlo hasta el final, ese es mi consejo, porque te sorprende. Y además es muy gracioso, me resultó muy gracioso, yo me reí. El libro muy bueno, es muy atrapante capítulo por capítulo, siempre deja la duda qué es lo que pasará más adelante. Los personajes muy, digamos, distantes uno del otro. La parte que es, digamos, de extraterrestre mezclado con el planeta Tierra, crea un clima, digamos, de incertidumbre y qué es lo que pasará. La verdad que me gustó el libro y todavía no lo terminé de leer, pero estoy esperando llegar al final para ver qué es lo que pasa. Bueno, estoy muy contento de estar acá en la presentación del libro de Ger, un libro que personalmente generó bastantes expectativas. Sé que Ger estuvo trabajando bastante tiempo, muy dedicado al libro, y la verdad que fue una gran sorpresa verlo y sentir como hay una voz propia en este libro, hay como una visión, hay un autor que me parece que está en ciernes y que me pone muy contento que a partir de ahora mucha más gente va a poder como disfrutar de él. Odisea Conspiranoica en Almagro, de Germán Morales, y seguramente va a estar en bastantes lugares, pero búsquenlo en las redes, que seguramente va a ser una sorpresa para muchos. Se los recomiendo.